¿Qué aspectos positivos y negativos tuvo el SEA? Ya. Como les decía, los integrantes del SEA, que yo formé parte, no fueron solo el grupo que originalmente era, sino que de los 3 grupos que se estaban presentando para hacer SEA, se hizo un mix. Entonces había integrantes de los 3 grupos. Había muchos de los chicos que recién yo los conocí ese día, el día de la juramentación del SEA, porque antes no los había frecuentado, no los había visto. Entonces ese ya era un punto como que desfavorable, porque no eran los amigos, los que ya se conocían, los que ya sabían cómo trabajar en equipo, no, sino que recién iba a conocer a alguien y recién iba a intentar trabajar con alguien. Entonces lo primerito que pasó fue que los 10, porque eran 10 secretarías, los 10 solo estuvimos presentes el día de la juramentación. De ahí, en las siguientes reuniones que se hicieron, ya a la siguiente fueron 7, a la siguiente fueron 5, así hasta que al final los que trabajábamos constantemente fuimos solo 3. De 10 secretarios del SEA, solo éramos 3 trabajando continuamente. Entonces al principio como que los 3 dijimos, ya, ¿qué hacemos? Hay que citarlos, ya, hay que hablar inclusive con los, como que los dirigentes de sus grupos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Tal persona está en el SEA, ha entrado por tu grupo, pero no está viniendo a las reuniones, no sabemos qué hacer, si contar con él, no contar con él, ¿qué hacemos? Y al principio, como que inclusive dijimos, no, oye, entonces sabes que ella fue, porque solo somos 3, haciendo el trabajo de 10 personas, organizando cosas, eventos, y además cada uno tenía sus propias actividades, o sea, los cursos en la universidad y otras cosas, ¿no? Que cada quien manejaba. Y no, bueno, al final dijimos, no, ya hemos salido elegidos, así que hay que trabajar y hay que intentar hacer algo. Así que, como te digo, los que trabajábamos ahí siempre éramos 3, de los cuales yo solo conocía a uno, al otro recién lo conocí por esto del SEA, pero hubo compatibilidad y pudimos hacer cosas en equipo. Entonces una desventaja fue esa, ¿no? Que no se contó nunca con la participación de los 10 integrantes del SEA. Esa fue una cosa desfavorable. Otra fue que como éramos nuevos, bueno, yo personalmente era nueva en todo esto de gestión y todo esto, entonces al principio, ya, no, que tienes que hacer un papel, que tienes que llevarlo allá, que también te lo tienen que firmar en el otro lado. Todo eso como que al principio era, ay no, son muchas cosas, o sea, el tema burocrático, el tema de pedir permisos y todo eso, era un enredo. Y como solo éramos 3, entonces entre los 3 había que salvar la situación. Ya, pero lo bueno fue que ahí le pusimos mucho esfuerzo y como que lo logramos hacer. También habría que agregar que teníamos conocidos, ¿no? Como yo les mencionaba en la pregunta anterior, conocí a chicos que ya habían formado parte de los SEAs anteriores. Y bueno, como que todavía había cierta relación de amistad y les decía, oye, ya pues aconséjame, ¿no? Ayúdame, tú ya no estarás en el SEA, pero ayúdame para hacerlo porque al final la beneficiada es la facultad. No eres ni tú ni yo personalmente, sino la facultad. Y ya, lo bueno es que sí, tengo que admitir que nos dieron apoyo, entonces por ahí ya nos iban contactando, no, ya sabes que ve a tal sitio y pide hablar con tal persona y ya, con él hablas directo y te va a facilitar los permisos. Cosas favorables, todo lo que uno aprende a nombre personal, aprendí muchas cosas de gestión y ya como sea, las cosas que se pueden organizar. Entonces íbamos diciendo ya qué se necesita, qué hay que hacer. Cada secretaría como que tenía una función específica, pero como éramos solo 3, al final cada uno terminó haciendo de todo. Yo me acuerdo que ya, yo me encargaba de hacer los documentos, también me encargaba de hacer la publicidad, también me encargaba de repartir volantes, ponte, o sea, éramos multioficios los 3. Eso fue algo útil. Otra cosa útil fue que también me permitió acercarme mucho más a los arquitectos, pero ya con otros temas, ¿no? Porque les consultábamos, arquitecto, pues vamos a hacer, ejemplo, un ciclo de cine. De repente nos pueden facilitar películas, documentales al respecto de arquitectura, entonces los arquitectos sí nos colaboraban y no solo eso, sino que nos contaban cosas, nos decían, yo estaba haciendo una maestría en España y en España me dieron esta información, así que de repente les puede servir y pueden hacer algo. Entonces era generar un banco de datos y luego organizarlo, generar una actividad y ofrecerlo a la facultad. Esas son las cosas favorables, ¿no? Que uno aprende a procesar eso. ¿Cuáles fueron los logros y fracasos que tú notaste en tu SEA? Bueno, logramos hacer esto que les decía del ciclo de cine,
era todos los jueves y eran películas y documentales sobre arquitectura. Y no era solo la película, sino que empezaba con una introducción y para lo cual habían invitados y eran los mismos arquitectos, ¿no? Ya, entonces este jueves el que va a comentar la película el arquitecto Rivera, ya este jueves el arquitecto Guaco, y así eran distintos arquitectos los que iban comentando la película o el documental. Y muchos de ellos, como decía, inclusive los mismos arquitectos nos facilitaban el material para proyectarlo. Otro logro fue que logramos hacer que las clases se suspendan por 3 días. No había clases. Pero había otro tipo de actividades, lo llamamos TRIA. Eran talleres rápidos, interactivos de arquitectura, si no me equivoco. Y eran 3 días que planteamos talleres y conferencias. En la mañana eran talleres, en la tarde eran conferencias, pero de temas extracurriculares. Como les comentaba, en esa época no había el curso de maquetería. Entonces uno de los cursos, por ejemplo, fue maquetería. Luego un taller, pero específicamente de planeamiento urbano, o sea, para saber bien cómo hacer un proyecto urbano. Y era toda la mañana, entonces era súper práctico. Te inscribías, ibas y te ponías a hacer. Luego habían talleres de marketing para arquitectos, cosas que no nos dan en la facultad, cursos que no había y que eran complementarios, que eran necesarios. Entonces fueron 3 días de estas actividades. Y en la tarde conferencias, igual había invitados de otras universidades, de la misma UNSA, que informaban a los alumnos de otros temas. Entonces eso fue algo genial. La idea era hacer un TRIA 2, TRIA 3, TRIA 4, pero bueno, desapareció. Ahora, en el otro lado está, nosotros teníamos la obligación o el deber de convocar a un comité electoral para que este comité electoral convoque a nuevas elecciones para el siguiente SEA. Convocamos al comité electoral, el comité electoral se formó, pero nunca llamaron elecciones, entonces era deber nuestro como que exigir, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? O sea, que hay un nuevo SEA, pero la verdad era, como decía, solo éramos 3 y era mucha carga, y justo ya era fin de semestre, fin de año, teníamos muchas entregas. Entonces como que los 3 dijimos no, o nos encargamos de esto, de ver las elecciones y dejamos de lado nuestros cursos, o nos encargamos de nuestros cursos. Y la verdad es que como solo éramos 3 ya veníamos así como que a las justas en los cursos, así que nos encargamos de eso y no se convocó más a elecciones, ¿no? O sea, el comité electoral quedó ahí, no volvió a llamar elecciones de SEA. Y bueno, lo que pasó luego fue que primerito empezaron a usarse el aula que era el SEA. El decano que entró luego agarró esa aula, la utilizó, ahora creo que es sala de reuniones o algo así, y ya no hubo más SEA, ¿no? Como hasta ahora. Entonces ya han pasado 5 años y no hay SEA, y bueno, eso es algo que no está muy bueno.